El cristianismo, desde sus albores, ha mantenido un vínculo intrínseco con la filosofía. Lejos de ser meramente una fe, ha sido también un vasto campo de indagación intelectual. Esta relación ha dado origen a pensadores que, a lo largo de la historia, han fusionado la fe con la razón de maneras profundas y transformadoras. Su legado intelectual no solo ha moldeado la teología, sino que también ha influido decisivamente en la cultura occidental. Las ideas de estos filósofos resuenan aún hoy, ofreciéndonos perspectivas valiosas sobre la existencia, la moral y el conocimiento. Este vídeo explorará a los filósofos cristianos más influyentes. Analizaremos sus ideas clave, la esencia de su filosofía y el impacto duradero de sus obras. Nos sumergiremos en un viaje a través del tiempo para comprender cómo estos gigantes del pensamiento buscaron armonizar la revelación divina con la capacidad de la razón humana. Su búsqueda de la verdad sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión. San Agustín de Hipona, nacido en el año 354 después de Cristo, es una figura central e ineludible en el pensamiento cristiano. Su vida, marcada por una profunda búsqueda intelectual y espiritual, culminó en una conversión al cristianismo que transformó su existencia y su obra. Antes de su conversión, Agustín exploró diversas corrientes filosóficas, incluyendo el maniqueísmo y el neoplatonismo. Sus obras principales, Confesiones y La ciudad de Dios, son pilares de la literatura y la filosofía occidental. En Confesiones, Agustín narra su viaje espiritual y su lucha interna, ofreciendo una introspección sin precedentes. La ciudad de Dios es una vasta defensa del cristianismo frente a las acusaciones de ser la causa de la caída de Roma. Agustín logró una integración magistral de la filosofía platónica con la teología cristiana. Adaptó conceptos platónicos para explicar verdades cristianas, como la naturaleza de Dios y el alma. Esta síntesis fue fundamental para el desarrollo del pensamiento cristiano posterior. Entre los temas que exploró con gran profundidad se encuentran el pecado original y la gracia divina. Argumentó que la humanidad está marcada por el pecado de Adán, pero que la salvación es posible solo a través de la gracia inmerecida de Dios. Su reflexión sobre la naturaleza del tiempo es igualmente revolucionaria. Para Agustín, el tiempo no es una entidad externa, sino una extensión del alma, una distensión de la mente. También profundizó en la relación entre el alma y Dios, sosteniendo que el alma humana anhela a Dios y solo en él encuentra verdadera paz. Su famosa frase, «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti», encapsula esta idea. Agustín puso un fuerte énfasis en la interioridad y la búsqueda de la verdad dentro de uno mismo. Creía que la verdad última se encuentra en Dios, y que el camino hacia él pasa por la introspección y la fe. Su pensamiento sentó las bases para gran parte de la teología y la filosofía medieval. Es considerado, sin lugar a dudas, un pilar fundamental del pensamiento cristiano. Su influencia se extiende a campos tan diversos como la psicología, la ética y la política. La riqueza y profundidad de sus ideas continúan siendo objeto de estudio y admiración en la actualidad. Santo Tomás de Aquino, nacido en 1225, es otro gigante intelectual de la Edad Media. Su obra representa la cúspide de la escolástica y una de las síntesis más ambiciosas entre fe y razón. A diferencia de Agustín, la influencia de Aristóteles fue central en su pensamiento. Tomás de Aquino desarrolló el tomismo, una síntesis magistral que buscaba armonizar la filosofía aristotélica con la teología cristiana. Creía que la razón y la fe no son opuestas, sino dos caminos complementarios hacia la verdad. Su obra principal, la Summa Theologica, es un compendio monumental. Esta obra sistematiza la teología cristiana de una manera exhaustiva y lógica. Aborda prácticamente todas las cuestiones teológicas y filosóficas de su tiempo, presentando argumentos y objeciones de forma rigurosa. La Summa Theologica se convirtió en un texto fundamental para la formación teológica. Entre los temas abordados en su obra, destacan las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Estas vías, basadas en la observación del mundo natural, buscan probar la existencia de un primer motor, una primera causa, un ser necesario, un ser perfecto y un ordenador inteligente. Sus argumentos son un ejemplo de su enfoque racional.
También profundizó en la moral y la ley natural. Sostuvo que la ley natural es la participación de la razón humana en la ley eterna de Dios, y que puede ser conocida a través de la razón. Esta concepción tuvo un impacto duradero en la ética y la jurisprudencia occidental. La relación entre la fe y la razón es un eje central en su pensamiento. Tomás de Aquino argumentó que la razón humana, aunque limitada, es capaz de comprender verdades fundamentales. Cuando iluminada por la fe, la razón puede incluso acercarse a la verdad revelada. Para él, la fe no anula la razón, sino que la perfecciona y la guía. Esta postura sentó las bases para el desarrollo científico y filosófico posterior, al validar el uso de la razón en la búsqueda del conocimiento. Su legado es inmenso y su pensamiento sigue siendo estudiado y debatido. Martín Lutero, nacido en 1483, es una figura clave del Renacimiento y la Reforma protestante. Su pensamiento, aunque primariamente teológico, tuvo profundas implicaciones filosóficas y sociales. Lutero desafió la autoridad de la Iglesia católica de su tiempo. Su crítica se centró en la venta de indulgencias y en la doctrina de la salvación por obras. Este desafío culminó con la publicación de sus 95 tesis en 1517, un evento que marcó el inicio de la Reforma. Lutero puso un énfasis radical en la fe individual. Sostuvo que la salvación se obtiene solo por la fe en Cristo, no por las obras ni por la mediación de la Iglesia. Este principio, conocido como sola fide, transformó la teología cristiana. También promovió la lectura directa de la Biblia por parte de los fieles. Tradujo la Biblia al alemán, haciendo que las escrituras fueran accesibles a un público mucho más amplio. Este acto tuvo un impacto profundo en la alfabetización y en la formación de la identidad cultural alemana. Su filosofía, centrada en la justificación por la fe, redefinió la relación entre el individuo y Dios. Lutero argumentó que cada creyente tiene acceso directo a Dios sin necesidad de intermediarios eclesiásticos. Esta idea empoderó al individuo y sentó las bases para el concepto moderno de libertad de conciencia. Su pensamiento, aunque no filosófico en el sentido académico, generó un nuevo enfoque en la subjetividad religiosa. Además de estos gigantes, otros filósofos cristianos han dejado una huella significativa. San Anselmo de Canterbury, del siglo XI, es conocido por su argumento ontológico para la existencia de Dios. Este argumento, presentado en su obra Proslogion, intenta demostrar la existencia de Dios a partir de la idea misma de Dios como aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado. Aunque ha sido objeto de intenso debate, el argumento de Anselmo sigue siendo una pieza central en la filosofía de la religión. Su rigor lógico y su audacia intelectual lo convierten en una figura destacada. Otro pensador crucial es Blaise Pascal, un genio del siglo XVII. Pascal fue matemático, físico y filósofo, cuya obra, Pensamientos, explora la condición humana y la necesidad de la fe. Su famosa apuesta de Pascal es un argumento pragmático para creer en Dios, sugiriendo que es más racional apostar por la existencia de Dios debido a las posibles recompensas eternas. Pascal profundizó en la miseria y la grandeza del hombre, reconociendo la fragilidad humana pero también su capacidad de trascendencia. Su pensamiento es una profunda meditación sobre la fe, la razón y la búsqueda de sentido en un universo aparentemente indiferente. El legado de los filósofos cristianos es innegable y su influencia se extiende mucho más allá de los confines de la teología. Sus ideas han permeado la ética, la política, la ciencia y el arte, moldeando la civilización occidental de maneras profundas. Han contribuido a la formación de conceptos fundamentales como la dignidad humana, la ley natural y la justicia. Estos pensadores compartieron una búsqueda incansable de la verdad y un compromiso inquebrantable con la razón. Creían que la razón, lejos de ser un obstáculo para la fe, era un don divino que permitía comprender mejor la creación y al Creador. Su fe profunda en Dios fue la inspiración continua para su labor intelectual. Para ellos, la fe no era un refugio para la ignorancia, sino un punto de partida para una comprensión más profunda de la realidad. Su obra nos recuerda la importancia vital de la reflexión y la búsqueda de sentido en nuestras propias vidas. Nos invitan a no conformarnos con respuestas superficiales,
sino a indagar en las grandes preguntas de la existencia. Finalmente, el legado de estos filósofos nos enseña la posibilidad y la riqueza de integrar la fe y la razón. Nos muestran que ambas pueden coexistir y enriquecerse mutuamente, ofreciendo un camino más completo para la comprensión del mundo y de uno mismo. Su sabiduría sigue siendo una guía valiosa en nuestro propio viaje de descubrimiento.